Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es la columna. Le decía que este texto enojó a mucha gente de los medios y demás. Se llama Universal y Reforma sometidos por AMLO. Igual que ocurre en la naturaleza, los ciclos del poder y la política siempre llegan puntuales. Ciclos que, por ejemplo, en el caso de los medios y del periodismo, alcanzaron a diarios emblema como Excelsior de Julio Scherer en julio de 1976 y al periodista Manuel Buendía, asesinado en mayo de 1994. Puntualidad cíclica que años después, en mayo de 2018, también llegó para callar a uno de los mayores críticos del candidato presidencial más aventajado, al autor de este espacio, difamado, calumniado y echado de todos los medios en los que opinaba por orden de López Obrador, lo que marcó el inicio de la posterior persecución lopista contra medios y periodistas. Y vale el ejercicio memorioso porque hoy, al arranque del relevo sexenal, de nueva cuenta, dos de los medios más críticos del gobierno saliente parecen tocados por el inevitable ciclo del sometimiento oficial y la censura. Nos referimos a los diarios El Universal y Reforma, cuya línea editorial se mantuvo crítica frente al gobierno fallido de López Obrador durante los primeros 5 años, pero que recientemente han mostrado signos de un impensable golpe de timón a favor de la preferida de Palacio. Así, las primeras señales del presunto cambio de línea aparecieron en el diario El Universal, en donde internautas confirmaron una cercanía familiar de los propietarios del diario con la preferida de Palacio, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Casualmente, no pocos columnistas y quienes opinan en el gran diario han mudado de manera paulatina sus posturas críticas al gobierno de AMLO en dirección a una cercanía con el discurso, el interés propagandístico y la política de la exjefa de gobierno de la capital del país. Sí, frente a los ojos siempre críticos de los lectores del Universal aparece una creciente cercanía editorial con la preferida de Palacio y contrario a la virtual candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez. En este punto también debemos recordar que en política nada es casual, sino que existen causas y efectos. Es decir, no hay casualidades, sino causalidades. Pero el ejemplo más claro de las causas y los efectos provocados por la sucesión presidencial es el cambio editorial de aquellos medios que eran hasta hace poco tiempo críticos del gobierno. Es la mudanza que decidieron los propietarios del diario Reforma. En carta abierta, el periódico Reforma, que había sido uno de los que más cuestionaban los errores y dislates del gobierno de López Obrador, anuncia el despido de su director editorial general, Juan E. Pardinas, y la llegada al cargo del periodista Roberto Samarripa. ¿Qué significa en el caso de Reforma el golpe de timón en su dirección editorial general? La respuesta a la interrogante arriba planteada se puede localizar en la trayectoria del nuevo director de Reforma, un periódico, por cierto, vinculado con el llamado Grupo Monterrey. Resulta que Roberto Samarripa, el nuevo director editorial general de Reforma, es un producto periodístico del diario La Jornada, en donde se vinculó al grupo del desaparecido Miguel Ángel Granados Chapa, quien también era amigo de López Obrador. Pero los vínculos directos de Samarripa con Obrador y con Claudia Sheinbaum vienen de la estrecha relación familiar. Resulta que el hermano mayor de Roberto, conocido como Pepe Samarripa, fue jefe de asesores de López Obrador por casi 15 años, tiempo en el que cultivó una estrecha relación con la mano derecha de AMLO, la señora Claudia. Vale recordar que Roberto Samarripa abandonó La Jornada por el consejo de su amigo Granados Chapa, luego que él, Miguel Ángel, como le decían al afamado columnista, no alcanzó la dirección general del periódico La Jornada. Así,
Samarripa llegó al diario Reforma de la mano de Granados Chapa, quien en ese diario cobijó a un grupo de periodistas a los que impulsó a posiciones clave, no solo en la redacción, sino en los espacios editoriales. Curiosamente hoy, una vez que se radicaliza la sucesión presidencial y cuando López Obrador aprieta tuercas en todos los medios identificados como independientes, los directivos de la empresa regiomontana propietaria de Reforma, El Norte y Mural deciden echar a su anterior director, Juan E. Pardinas, para colocar en la posición más importante del diario más influyente del grupo a un amigo del presidente y de la potencial sucesora, la señora Claudia Sheinbaum. Sí, otro golpe de timón presuntamente ordenado desde Palacio que debilitará aún más la democracia mexicana y fortalecerá la crisis constitucional que tiene listo Obrador para el 2024. Pero la tragicomedia del caso es que el defenestrado director de Reforma, el señor Pardinas, es el mismo que en mayo de 2018 aplaudió y festejó la persecución lanzada por López Obrador contra Ricardo Alemán. Y sí, el tiempo me vuelve a dar la razón. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Escribí aquí en mayo de 2018. Y sí, López Obrador, 6 años después, habría pedido y obtenido la cabeza del director de Reforma. Por lo pronto, no pasará mucho tiempo para ver, a cambio de que el grupo Monterrey entregó Reforma a los intereses de Morena. Al tiempo. Mire, le he platicado aquí a lo largo de mucho tiempo que el gremio periodístico somos un puño de personas, un montoncito de personas. Probablemente unos cuantos cientos, que para un gremio pues es nada. Nada que ver con el gremio de los médicos, de los ingenieros, de los electricistas, etcétera, etcétera, de los arquitectos. Los periodistas somos un puñito y nos conocemos casi todos. Por lo menos yo conozco a buena parte de ellos. Y todos sabemos de qué pie cojeamos. Y entonces yo conocí al señor Roberto Samarripa. Les pregunto, hagan memoria de un solo reportaje memorable. No hay. El mérito del señor Samarripa, hoy director de Reforma, fue ser incondicional de Granados Chapa y muy amigo de López Obrador. ¿Por qué hoy colocan al señor Roberto Samarripa como director editorial general de Reforma? Porque quieren congraciarse con la señora que piensan ellos que va a ser la próxima presidenta. Lo mismo que pasa con el Universal. ¿Sí? O sea, son dos medios que eran los más críticos hasta hace un par de meses, pero que hoy, pues, caput. ¿Sí? Hoy sabemos que hay nexos familiares entre el dueño del Universal y la señora Claudia Sheinbaum, y que hay nexos de amistad entre el actual nuevo director de Reforma y la señora Claudia. Ustedes van a creer que Reforma o el Universal realmente hacen periodismo objetivo. Yo no lo creo. Yo he visto, yo he vivido ahí dentro. Conozco cómo se mueven esas cosas. Y les decía al inicio del programa que les iba a platicar una historia que esta no la he platicado. La actual dueña del Universal, la señora Carmen Lira, que no solamente es la dueña, sino la directora,
y que tiene a un grupo ahí de radicales, loquillos, entre otros, de algunos de los grupos más criminales de la historia. Bueno, pues esta señora era adoradora y los que conocimos y estuvimos muchas veces en las oficinas de la dirección, que todos los días íbamos a las juntas en la dirección, etcétera, vimos cómo la señora Carmen Lira tenía a sus admirados a algunos de los peores criminales de la historia. ¿Sí? Algunos de los más criminales eran los adorados de la señora Carmen Lira. Entonces, entendemos de dónde vienen estas locuras de López y de todo este grupo que tiene sometido al presidente. ¿Sí? Un ejemplo. Ustedes recuerdan seguramente al grupo terrorista ETA de España. Bueno, pues uno de los subdirectores de la jornada perteneció a ETA y está refugiado en México, y el periódico lo encubre y demás de sus crímenes en España. Nada más para que vayan viendo. Y como estos hay muchos, ¿sí? Ahí está Epigmenio Ibarra, que tiene también una escuela igualita, ¿sí? Son adoradores de los mayores criminales del mundo. Pues son los que están arropando a López Obrador. Esto es parte del periodismo en un momento de crisis. Se están doblando, los están sometiendo o se están vendiendo.